Vamos a hacer el problema 10 del seminario 5. En este problema lo que tenemos que hacer es el cálculo del pH ideal y el pH real, el pH experimental, que vamos a determinar en una solución de ácido fuerte de dos concentraciones distintas. Y vamos a ver cómo la concentración afecta a la diferencia entre el pH real y el pH ideal. Bien, el enunciado nos dice lo siguiente. Calcule el pH de una solución ideal de ácido nítrico 0,1 molar y 10 a la menos 3 molar. Considerando el comportamiento real de las soluciones, estime cuál será el pH que medirá experimentalmente con un pHímetro. Calcule la diferencia entre el pH experimental e ideal en ambas soluciones. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo el problema? Tenemos que trabajar con dos soluciones de ácido nítrico de dos concentraciones distintas. Nos está pidiendo que calculemos el pH idealmente de esas dos soluciones y después el pH real. ¿Sí? Y a partir de una vez que tengamos dos pHs a las dos concentraciones, vamos a tener que hacer la diferencia entre los dos. Bien, el problema, para poder plantear el problema, lo que nos conviene decir, primero que nada hacer es definir el equilibrio que está ocurriendo acá. Fíjense que el ácido nítrico es un ácido fuerte que se disocia para dar nitratos e hidrógenos. A su vez, siempre tenemos que plantear la autoprotólisis del agua. Recuerden que ese equilibrio siempre lo vamos a tener que plantear. Este tiene un equilibrio asociado. Vamos a plantear el balance de masa de este sistema. Nosotros conocemos la concentración analítica del ácido y por tratarse de un ácido fuerte sabemos que va a ser igual a la concentración de nitrato. Este va a ser un dato numérico del problema, la concentración analítica. En nuestro caso es 0,1 molar para un caso y 10 a la menos 3 molar para otro caso. También conocemos la electroneutralidad. Fíjense que la electroneutralidad nos establece el balance de cargas positivas con cargas negativas. Las especies positivas acá que tenemos son solamente los hidrógenos y las negativas que tenemos son nitratos y oxidrilos. Por lo tanto, así nos va a quedar expresado la electroneutralidad. Para poder despejar este sistema y poder empezar a trabajar en este caso tenemos que hacer una aproximación. ¿Sí? Vamos a hacer una única aproximación. Por tratarse de soluciones de un ácido fuerte de concentraciones bastante grandes, fíjense que 10 a la menos 3 molar y 0,1 molar, ¿sí? Son bastante grandes, vamos a poder aproximar y decir que la concentración de protones va a ser mucho mayor que los de oxidrilo, porque fíjense que por cada mol que pongamos de ácido nítrico se va a generar un mol de protones, ¿sí? Entonces, cuantas más, como hay mucho ácido, se va a favorecer la generación de protones. Por lo tanto, la concentración de protones va a ser mucho mayor de los oxidrilos. Esto nos permite establecer una electroneutralidad aproximada, una electroneutralidad que no es real, que desprecia a los oxidrilos, porque dice, bueno, los oxidrilos son muy pocos en el sistema. Entonces, escribimos esta aproximación. Fíjense que la concentración de protones es aproximadamente igual a la de nitratos. Y teniendo en cuenta el balance de masa, podemos escribir entonces esta ecuación, que la concentración de protones va a ser aproximadamente igual a la concentración analítica del ácido. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a avanzar en la definición del pH para poder calcular el pH ideal y el pH real. Recordemos, el pH por definición es menos el logaritmo de la actividad de los protones. ¿Sí? Esta es la definición. Nosotros entonces podemos, de acuerdo a cómo definimos actividad, podemos desglosar esto en el pH va a ser igual al menos el logaritmo del gamma de los protones por la concentración de protones. Recordemos que concentración de protones la podemos escribir como la concentración analítica del ácido. Y ahora vamos a empezar con soluciones ideales. ¿Cuál es nuestra suposición en soluciones ideales? En pHs ideales lo que vamos a hacer es suponer que el gamma de los protones es unitario, es decir, que no hay efecto de la fuerza iónica, digamos, que no están afectando. Entonces, de esta forma, esta es nuestra suposición para la idealidad. ¿Sí? Bien, entonces el pH ideal lo vamos a poder calcular directamente como menos el logaritmo de la concentración de protones. Y como habíamos dicho que la concentración de protones era la concentración analítica del ácido, podemos calcularlo directamente de esta forma. De forma tal que para el caso 1, cuando la concentración analítica del ácido es 0,1 molar, el pH nos queda 1,00. Del mismo modo, si la concentración analítica ahora es 10 a la menos 3 molar, hacemos menos el logaritmo de 10 a la menos 3 y el pH ideal nos queda 3, ¿sí? Directamente. Bien, estos serían los pHs ideales. Ahora vamos a ver que el pH real es el que mediríamos si usásemos un pHímetro para medir el pH de estas soluciones. Y en el pH real
precisamente no estamos trabajando en soluciones ideales. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el gamma de los protones va a ser distinto de 1. Entonces vamos a tener que calcular ese valor de gamma para las condiciones en las que estamos. Nosotros vimos en el capítulo de equilibrio químico cómo calcular el gamma. El gamma lo calculábamos, los gammas los podíamos calcular utilizando la expresión de Debye-Hückel, ¿sí? Pero para poder calcular el gamma necesitamos conocer la fuerza iónica de la solución, porque fíjense que para poder calcular este valor necesitamos primero calcular el valor de mu, que es la fuerza iónica. La carga y el radio iónico lo tenemos en las tablas, pero el mu lo tenemos que calcular dependiendo de las condiciones en las que estamos. Mu se definía como un medio por la sumatoria de la carga de todos los iones al cuadrado por su respectiva concentración, ¿sí? Entonces tenemos que calcular para cada uno de los iones la carga al cuadrado por su concentración. Para esta solución, fíjense que tenemos estos tres iones, ¿sí? Nitratos, protones y oxidrilos, de forma tal que la forma desarrollada nos quedaría de esta forma. Recuerden que habíamos dicho que la concentración de oxidrilos iba a ser muy pequeña, por lo tanto, si el aporte que haga la sumatoria, esto que tengamos, va a ser muy pequeño, ¿sí? De forma tal que esto podemos no tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque la concentración de oxidrilos es muy pequeña. Pero sí, para calcular la fuerza iónica vamos a tener que tener a los hidronios y a los nitratos. Recuerden que el nitrato lo podemos calcular directamente con la concentración analítica del ácido y del mismo modo también podemos calcular la concentración de hidronios. Entonces, con la concentración analítica calculamos entonces la fuerza iónica del medio. Con la fuerza iónica nos metemos en esta expresión para calcular el gamma de los protones y con el gamma de los protones vamos a la definición de pH, conocemos la concentración de hidronio y calculamos entonces el pH real. Entonces, si la concentración analítica del ácido es 0,1, nos metemos acá y calculamos la fuerza iónica. Recuerden, sería 1 más 1 al cuadrado por 0,1 más menos 1 al cuadrado por 0,1, todo por un medio, la fuerza iónica nos va a dar 0,1. Con esta expresión nos metemos acá y calculamos el menos el logaritmo del gamma de los protones. Con ese menos el logaritmo hacemos 10 elevado este numerito y calculamos el gamma de los protones, que nos termina quedando este valor que tenemos acá. Y con gamma por la concentración del ácido, que vendría a ser en este caso la concentración de protones, hacemos menos el logaritmo de eso y calculamos el pH real de este sistema, que nos queda 1,08. Hacemos el mismo procedimiento, pero en vez de utilizar que la concentración del ácido sea 0,1, lo hacemos con 10 a la menos 3. La fuerza iónica ahora nos va a dar 10 a la menos 3 y también el gamma de los protones nos va a dar 0,967. Cuando calculemos el pH real en estas condiciones nos va a dar 3,01 unidades. Sí, de esta forma entonces tuvimos que hacer, es un poco más largo, el cálculo del pH en las condiciones reales, porque tenemos que calcular la fuerza iónica y a partir de la fuerza iónica calcular el gamma y con el gamma calcular el pH. Fíjense que lo que les está pidiendo el ejercicio que hagan en la parte final es calcular la diferencia entre el pH ideal y el pH real que determinan para cada una de las concentraciones. La diferencia cuando la concentración es 0,1 molar es 0,08 unidades de pH y cuando la concentración es 10 a la menos 3 molar es solamente 0,01 unidades de pH. Recuerden que las soluciones ideales implicaban menor concentración de los ácidos, ¿sí? Entonces fíjense que cuando el ácido está más diluido, más se asemeja lo real a lo ideal. Cuando empieza a aumentar la concentración, al haber más desviaciones en el gamma, hay más desviaciones en el pH que efectivamente se mediría en el pHímetro, ¿sí? Por supuesto, esto es lo que está tratando de decir es que más ideal va a ser una solución cuanto más diluida esté, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Fíjense que cuando está más diluido se parecen más pH real con pH ideal que cuando están más concentrados. Bien, bueno, eso fue todo, espero que se haya entendido, muchas gracias por ver el video y cualquier cosa no duden en consultar si es que le podemos aclarar alguna otra duda.